Reino Unido expulsa a 23 diplomáticos rusos y suspende los contactos bilaterales entre ambas naciones. Son algunos de los pasos que ha anunciado Theresa May contra Moscú por el caso Skripal. La primera ministra volvió a subrayar que es altamente probable que Rusia esté detrás del envenenamiento del exagente, aunque no se presentaron pruebas. Vamos a hablar de todo ello en directo con nuestro corresponsal Francisco Guaita, que está en Londres. Hola Francisco, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos lo último que se sabe sobre este caso Skripal y las últimas medidas de Theresa May. Muy buenas, ya se puede calificar como una de las mayores crisis diplomáticas entre Rusia y Reino Unido desde que finalizara la Guerra Fría, solo horas después de que terminara el plazo límite del ultimátum que le daba la primera ministra británica al Kremlin para que diera explicaciones creíbles sobre el envenenamiento del espía ruso. Aquí en Londres, Theresa May ha anunciado nuevas sanciones contra Rusia en el Parlamento. El gobierno de Reino Unido concluyó que es altamente probable que Rusia fuera responsable por esta acción insensata y despreciable, y hay solo dos explicaciones plausibles. O ha sido un acto directo del Estado ruso contra nuestro país, o posiblemente las autoridades rusas habrían perdido el control en cuanto al agente nervioso de uso militar y dejaron que cayera en manos ajenas. Fue correcto darle a Rusia la oportunidad de presentar explicaciones, pero su respuesta ha demostrado un desprecio absoluto respecto a la gravedad de estos sucesos. Entre las sanciones, Reino Unido expulsará al mayor número de personal diplomático en los últimos 30 años. Son 23 diplomáticos rusos que tendrán que abandonar esta ciudad en la próxima semana y que, según Theresa May, en realidad no eran diplomáticos, sino que eran miembros del servicio de inteligencia ruso encubiertos. Por otro lado, también ha recalcado la primera ministra británica en el Parlamento que se corta todo tipo de relación bilateral de alto nivel, también incluida la visita oficial que tenía planeada el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov con su par Boris Johnson. También ha dicho May en ese número de sanciones importantes contra Rusia que ningún miembro del gobierno británico ni tampoco de la Casa Real acudirá al Mundial de Fútbol del 2018 en Rusia. Además, se ha asegurado que va a haber una nueva versión británica de la ley Magnitsky, que en realidad es la posibilidad de retirar visados y congelar activos a los oligarcas rusos sospechosos de corrupción, y se va a abrir una nueva legislación para evitar el espionaje de todo el que vaya, dijo May, contra el Estado británico. Solo en unos minutos después de ese discurso ha habido una primera reacción por parte de Rusia. La ha hecho el embajador de Rusia en Londres, que dice que la respuesta es hostil y es injustificada y asegura todo esto como una provocación. Creemos que las medidas tomadas por el gobierno británico no tienen nada que ver con la situación que tenemos en Salisbury. Creemos que esta es una provocación muy seria y, por supuesto, no estamos dispuestos a conversar en medio de ultimátums. Desde que el Reino Unido le pidiera explicaciones a Rusia, desde el Kremlin han asegurado que no tienen nada que ver con el envenenamiento del espía ruso y de su hija, que esto es un asunto que, en donde no tienen ninguna involucración, y por supuesto que este tipo de medidas y de acciones de ultimátums no son el camino para atender un diálogo. En ese sentido han dicho que están dispuestos a abrir una investigación conjunta y a saber, y están pidiendo a los oficiales británicos que tengan más conocimiento sobre lo que realmente ocurrió, porque desde Rusia aseguran que en estos momentos no tienen ninguna información por parte del gobierno británico. En ese sentido, el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, ha asegurado que Londres tendrá que explicar a la comunidad internacional todo este mensaje confuso que ha dado sobre el envenenamiento del espía ruso.
Se declara que nadie, excepto Rusia, pudo haber llevado esta sustancia venenosa al Reino Unido y que nadie, excepto Rusia, tiene motivos para elegir a estas personas como víctimas. Lo dejo sin comentarios, porque ayer tanto los medios rusos como los occidentales expusieron argumentos que confirmaban que Rusia no tenía ningún motivo en absoluto, pero seguramente sí pudieron tenerlos aquellos que quieren continuar la campaña rusofoba. ¿Y ahora cómo actuará la comunidad internacional? Pues bien, esta misma tarde en la ONU habrá reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad. También ha hablado el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, diciendo que habrá una reunión en los próximos días del bloque comunitario. Mientras tanto, la OTAN, Estados Unidos, Australia o Francia han culpado a Rusia de este hecho. Mientras tanto, China o también España esperan conocer más pruebas sobre lo que ocurrió ese 4 de marzo. Paralelamente y más allá de toda esta situación política y de una manera más cauta, continúa la investigación sobre lo sucedido. Recordemos que son más de 240 testigos que están hablando con la policía antiterrorista y sobre todo el momento en el que se encuentra en estos momentos el espía ruso y también su hija es de una situación grave pero estable. Francisco Guaita desde el centro de la noticia, desde Londres. Seguiremos muy atentos a cualquier reacción que haya sobre esta crisis diplomática entre Rusia y el Reino Unido. Gracias. Y para abordar estas medidas, vamos a seguir hablando de estas medidas del Reino Unido. Nos acompaña en directo el profesor de Relaciones Internacionales, Jaume Castán Pinos. Hola, Jaume, ¿qué tal? Bueno, entre altamente probable, lo que han afirmado las autoridades británicas, y tenemos pruebas que no lo han confirmado, hay una gran diferencia. ¿Qué piensa usted de esta crisis diplomática con respecto a estas afirmaciones que se hacen desde el Reino Unido? Sí, déjeme que sea prudente. En primer lugar, creo que antes de tomar cualquier decisión, antes de tomar opiniones muy definidas, creo que debemos esperar a que haya una investigación exhaustiva. Y es interesante y preocupante, pero esta investigación no se ha producido. Entonces, lo que estamos viendo hoy, sobre todo en el Parlamento británico, bajo mi punto de vista, es pura especulación y pura habladuría. Entonces, yo creo que antes de tomar cualquier conclusión, creo que se debe esperar a que estas pruebas nos lleguen y cuando nos lleguen pues debemos tomar nuestras conclusiones. El problema que yo tengo es que la expresión que hemos oído utilizar a Theresa May, esta de tenemos pruebas, esta expresión a mí me suena. Yo la he oído antes, la oímos en 2003 en boca de Donald Rumsfeld y Colin Powell, cuando tenían pruebas de las armas de destrucción masiva en Irak. También Tony Blair tenía estas pruebas y luego se demostró que estas pruebas eran completamente infundadas, eran falsas, eran mentira. Había pruebas también en 2011 de que Gaddafi había asesinado a cientos de manifestantes en febrero, el 17 de febrero, y luego se demostró que esto no era cierto. Es decir, creo que hay que esperar y hay que esperar que haya una investigación exhaustiva y concluyente. Si no, todo lo que se puede decir en el Parlamento británico, todo lo que puede decir la señora May o todo lo que pueda decir yo es pura especulación que no tiene ningún interés. Jaume, has hablado de ser cautos, de que hay que esperar, pero hemos visto que Theresa May, la primera ministra británica, no ha esperado y ha tomado medidas muy serias contra Rusia. Te pregunto, ¿por qué crees que actúa así de una manera tan deliberada y tan directa? Bien, esto sería caer en la especulación. Yo lo que voy a hacer es simplemente hablar de hechos. Y los hechos es que desde que Theresa May se convirtió en primera ministra en junio de 2016, nunca Theresa May había tenido una semana tan maravillosa como esta. Hemos visto hoy en el Parlamento británico cómo era un auténtico masaje hacia la primera ministra, donde la comparaban con Margaret Thatcher, donde la congratulaban, donde la apoyaban. Nunca en sus año y 9 meses de mandato, ella había tenido una semana tan placiente como esta. Este caso le está sirviendo a Theresa May para consolidar su poder. Recordemos que la primera ministra sufre una crisis muy grave derivada del Brexit, no tiene mayoría parlamentaria, sus
un año y 9 meses de mandato han sido caracterizados por las convulsiones políticas. Y por primera vez, Theresa May, utilizando el comodín ruso, llamémosle, ha conseguido pues, recabar apoyos más allá de su partido, donde hoy prácticamente no hemos oído ninguna voz discordante en el Parlamento británico. Por lo tanto, el cui bono, a quién beneficia toda esta crisis, está bastante claro que Theresa May está sacando provecho y de qué manera. Jaume, me quedo con tus palabras de que hay que esperar a una investigación exhaustiva. Gracias por entrar en directo en RT.